Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a través de Católica Radio el día de hoy y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, saludos a toda la audiencia, saludos a Alondra Bermúdez en el control. Un placer estar aquí de nuevo discutiendo asuntos de importancia para la sociedad y nuestra comunidad. Así es, doctor, y pues por supuesto saludamos a nuestra invitada el día de hoy. Hoy tenemos a la doctora Laura Sofía Abreu Maya desde República Dominicana, así que bienvenida por primera vez a este espacio, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Hernán Vera Rodríguez y doctora Jennifer Castellano Barreto, por la invitación, también extendida a mi amigo, el doctor Joel Vélez Colón, también de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que nos hizo el enlace. Claro. Y es un honor para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Ojalá sea la primera de muchas colaboraciones entre dos países hermanos y vecinos. Así es, doctora. Y antes de presentarla, me gustaría que el doctor nos contara por qué tenemos hoy a la doctora Laura en este espacio. Pues mira, la doctora dirige un organismo, ¿verdad? Que tiene funciones, ¿verdad? Incidencias, vamos a decir, en la política pública dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver la política educativa. Así que estaremos hablando hoy de la iniciativa dominicana por una educación de calidad, que sabes, Jennifer, que tiene mucha tangencia con trabajos que hemos traído aquí, ¿verdad? Trajimos al doctor César Rey, que fue, ¿verdad?, secretario de Educación de Puerto Rico. Trajimos a la doctora Ailín Segarra Alméstica, del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico. Hemos discutido las pruebas meta, ¿verdad? Los resultados de las pruebas meta en Puerto Rico y cuál ha sido la ejecución de los estudiantes en ella. Hemos dialogado sobre la educación en el tiempo post-pandémico y en el tiempo post-huracanes. Así que la educación como, ¿verdad?, un área de política pública, pues está cerca del corazón de lo que hace el observatorio. Y qué bueno, ¿verdad?, que podamos tratar de incidir en esas políticas y mejorar la educación, que después de todo, pues, es el futuro de nuestra sociedad. Así es, doctor. Y para presentar a nuestra invitada, voy a leer una breve reseña de ella. La doctora Laura Sofía Abreu Maya es licenciada en Educación y tiene una maestría en Tecnología de la Educación de la Universidad de Salamanca y una maestría en Administración de la Educación Superior en Boston College como Fulbright Scholar. Ha realizado distintos programas de actualización, entre ellos el Creating Collaborative Solution de Harvard Kennedy School. Posee un doctorado en Educación Superior de Boston College. Es coordinadora del espacio multisectorial Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, su abreviación IDEC, que lleva un observatorio y da seguimiento y monitoreo a la política pública preuniversitaria. Ha sido consultora para distintos organismos internacionales y asesora del Ministerio de Educación de República Dominicana, así como parte de diversos espacios de veeduría y comisiones de educación, como la Comisión de Veeduría del Concurso Docente, Veeduría de Procesos de Compras y Contrataciones, Comisión para la Propuesta de un Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior en la República
Dominicana del 2016 al 2018, la Comisión para el Estudio Evaluativo del Programa Docente de Excelencia de la República Dominicana, entre otros espacios. Asimismo, ha sido consultora con más de 2 décadas de experiencia en el ámbito educativo y de políticas públicas a nivel global y local. Con esta breve reseña le damos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Sé que será un espacio de enriquecimiento y asimismo para nuestra audiencia. Sabe que el tema de educación es un tema bastante importante para nosotros en el observatorio. Así que, doctora, este espacio es suyo. Nos gustaría escucharla, pues primero iniciando que nos cuente un poco acerca de qué es esta iniciativa dominicana. Claro, muchísimas gracias, doctora. Les voy a compartir efectivamente cómo surge la iniciativa dominicana por una educación de calidad, IDEC, que siendo el observatorio de ustedes de sociedad, gobernanza y políticas públicas, pues justamente en el campo de la gobernanza en el sector educativo es que recae la misma. Mira, esto se remonta al año 2010, posiblemente antes, otros antecedentes de la historia de la educación de la República Dominicana, pero la iniciativa, por ahí en el 2010 hubo una campaña de toda la sociedad civil dominicana muy grande, que pedía un movimiento novedoso a nivel nacional, que se hizo sentir bastante, con un color amarillo, que todo el mundo salía a las calles pidiendo el famoso 4% para la educación. Eso significaba otorgar el 4% del Producto Interno Bruto, que estaba colocado de esa forma en nuestra Ley General de Educación, que es la Ley 6697 del año 97. Sin embargo, hasta ese momento solamente se otorgaba el 2% del Producto Interno Bruto a educación. Por lo tanto, es un llamado, entonces, en ese momento de la sociedad, a través de manifestaciones, charlas, concentraciones, exigiendo y solicitando el 4% de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. En ese momento se firma un compromiso, llamado Compromiso Político y Social por la Educación. Por las próximas elecciones que venían, pues todos los candidatos que aspiraban a la presidencia de la República firmaron este compromiso, los partidos políticos, diciendo que aquel que surgiera ganador, entonces iba a cumplir la promesa de otorgar el 4%. Y así sucedió. En el año 2002 hubo elecciones y el presidente electo en ese momento asume el compromiso y a partir del año 2013 se inicia con una nueva perspectiva en el sector, donde se cuenta desde entonces con más recursos y ese 4% para mejorar la calidad y la situación de la calidad de la educación dominicana. Y a raíz de ahí surge este espacio como un espacio de concentración, diálogo y poder unirnos para rendir cuenta y dar seguimiento a las prioridades en base a una mesa donde se sientan todavía, y en ese momento fue así en su fundación, los sectores del sector privado, el sector gubernamental, entre ellos el Ministerio de Educación, la sociedad civil y los organismos internacionales, además de algunos expertos en el sector, para ir estableciendo lo que era como ese sistema de seguimiento y monitoreo a la política educativa preuniversitaria, que ya por fin, digamos, contaba con fondos suficientes desde ese momento. Sí, fíjese, doctora, que y radioaudiencia, ¿verdad? Lo importante de este episodio que la doctora Laura nos acaba de explicar, ¿verdad? Decía el expresidente de Francia, Charles de Gaulle, decía: he llegado a la conclusión de que la política es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los políticos. Es decir, que tiene que haber en las sociedades contemporáneas un involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Nosotros no podemos aspirar a unos mejores países, no podemos aspirar a una mejor educación, a una mejor salud, si no asistimos al gobierno a veces en la identificación de un problema, ¿verdad? En ese caso en República Dominicana, pues la identificación del problema es
que estaba descapitalizada la educación preuniversitaria y que hacían falta 2% más al menos. Y eso es una perspectiva, ¿verdad?, de la gobernanza que tanto hablamos aquí, Jennifer, ¿verdad?, donde se plantea un sistema de gobernar en red mediante en esa red distintos actores públicos, privados y de organizaciones sin fines de lucro aportan de diversas maneras a las decisiones para adelantar objetivos de política pública. En este caso, pues la educación. Y yo creo que es un buen modelo de, ¿verdad? Porque a veces, doctora, en nuestros países, cuando sus situaciones son viejas, acá son nuevas. Y al revés también es cierto. Así que nosotros, ¿verdad?, un poco en el afán de reducir la deuda pública y en el afán de reducir las crisis fiscales, hemos sacrificado algunas cosas en la educación, y los presupuestos de la educación preuniversitaria y universitaria en el sector público pues han sido afectados, nosotros le llamamos acá los recortes, han recibido recortes presupuestarios significativos, lo cual pone en riesgo pues la calidad misma de la educación. Así que vemos con muy buenos ojos esa iniciativa, ¿verdad?, que ustedes tienen, multisectorial, multipolar, y donde está sentado en la mesa el gobierno también. Simplemente Así ese es. comentario. Sí. Así es, se ha convertido la iniciativa en ese espacio realmente de concertación, de diálogo y de apoyo técnico al propio Ministerio de Educación, porque desde ese momento, ¿a qué le íbamos a dar seguimiento? O sea, ¿cuáles iban a ser esas prioridades que se iba a colocar el gobierno? Y entonces apoyamos no solo ahí, sino que luego volvimos a hacerlo en el 2016 y luego lo volvimos a hacer en 2018, o sea, en espacios de consulta a la sociedad civil, porque dentro de nuestras instituciones forma parte una que es el Foro Socioeducativo, quien a su vez tiene 14 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en educación en República Dominicana. Entonces, técnicamente asistimos al Ministerio de Educación en ese proceso de consultas públicas y nacionales para establecer esas prioridades y llenar de contenido, de soluciones, de identificar esos problemas que usted decía, donde no todo siempre y donde no toda solución está necesariamente desde el gobierno, sino que también la sociedad civil y las organizaciones, y en este caso los organismos internacionales que son cooperantes y colaboran de manera continua y con fuerza en el sector, cómo podríamos articular nuestras ayudas y nuestras contribuciones para de una mejor forma concentrar entonces y enfocarnos en estas prioridades. Y de ahí en adelante ha surgido entonces lo que nosotros tenemos, una especie de observatorio también en la página web de IDEC, donde diariamente pues hay noticias, donde ponemos estudios, donde hay indicadores. Y esto se ha convertido entonces en un producto que es el producto estrella de IDEC, esperado aquí nacionalmente cada año, que es un informe de seguimiento y monitoreo. Este informe, ya tenemos 17 informes desde nuestro lanzamiento. Empezó siendo semestral y luego a raíz de la pandemia hemos continuado con un informe anual. Es un informe que se construye en base a los datos y los informes que tiene el propio Ministerio de Educación, que lo que dice que ha ido avanzando, ¿verdad?, sus reportes. Además lo alimentamos con noticias y con estudios nacionales e internacionales. Y bueno, es un dato interesante que lo presentamos públicamente. Cuando ese informe está escrito, está colgado en nuestro portal, además lo imprimimos y se presenta públicamente. En un foro grandísimo, pues siempre tenemos una gran audiencia del sector, especialistas, académicos, sociedad civil, personas del gobierno que quieren saber, bueno, cómo va la educación, y en una especie de resumen uno hace una panorámica de todo el sistema, como bien macro, ¿verdad? Y entramos en detalle luego ya mucho más en el escrito. Lo interesante aquí a destacar es que, bueno, en los 17 informes, en estos últimos
10, 12 años entregándolo anualmente, ya hemos presentado el informe delante de 6 ministros de educación distintos. Recalco este tema porque es un tema importante, dado que uno de los mensajes que nosotros siempre enviamos es la necesidad de darle continuidad a las políticas públicas. Tema que a veces con estos cambios recurrentes de ministros en este país, como posiblemente en otros, se ha hecho complicado, porque se inician el foco en ciertas políticas públicas, y si hay cambios en el ministro, en los viceministros y en algunas otras instancias, pues pueden haber cambios de foco, pueden haber cambios de prioridades, aunque las prioridades se puedan mantener, pero hay otros programas que puedan surgir, hay un tema, hay un espacio en lo que pasa una transición. Entonces, digamos que no es menor el tema de los cambios recurrentes de gestión en el Ministerio de Educación en los últimos años. Sin embargo, la apuesta de IDEC es que al darle seguimiento y monitoreo a temas importantes que hemos identificado y que mantenemos durante el tiempo, es que esta recomendación y esta visualización que tenemos de los temas podamos mantenerlo, y de ahí la importancia que usted decía, incluso defenderlos desde la sociedad civil también, e involucrarnos en la solución de estos problemas. Claro, fíjense que en un trabajo que yo preparé para un congreso del CLAD en Bolivia, hablaba sobre los observatorios ciudadanos, y tomé una cita de Natal Martínez y Díaz Jiménez, y fíjate cuán cercano está a lo que usted nos acaba de expresar. Dice: los observatorios ciudadanos son un instrumento fundamental para el empoderamiento de la ciudadanía, ya que no solo le permiten que se apropie de información relevante sobre asuntos públicos, sino que también rompe las barreras del lenguaje experto, que a menudo es un elemento, ¿verdad?, que complica el entendimiento de asuntos complejos de gobierno. También establecimos que los observatorios ciudadanos contribuyen a la discusión de asuntos públicos más allá de la retórica gubernamental y partidista, pueden ayudar en el logro de consensos entre diversos sectores sociales y facilitan el diseño, la implantación y la evaluación de políticas públicas. Así que a veces, ¿verdad? Jennifer es mi ayudante aquí en el observatorio y lo sabe, nosotros llevamos 4 años tratando de examinar estos fenómenos, de allegar expertos, de producir trabajos de investigación, pero mantener este enfoque, vamos a decir, alejado de la política, dentro de las políticas públicas, pero alejado de las políticas partidistas, para poder mantener una credibilidad. Porque como usted bien lo trae, o sea, si hay un cambio de 6 ministros y leyeran alguno de ellos de que uno tiene algún tinte político, pues no se le va a poder dar seguimiento a nuestros trabajos, y nuestra voz se acallaría un poco en este proceso. Sí, así es. De las valoraciones que ha tenido la iniciativa, más allá del observatorio, sino el poder sentar en una mesa a nuestro comité rector, que entonces involucra esta pluralidad de organizaciones y sectores, ha hecho, y esto fue rescatado en el 2017 en una sistematización de nuestra iniciativa que nos hizo el Banco Mundial, por el equipo de gobernanza del Banco Mundial, donde destacó y valoró, la iniciativa resultó valorada por los distintos actores, pero también se resaltó la contribución de la misma en la coordinación, organización, el diálogo y esa articulación entre los actores, porque al estar sentados en una mesa empezamos a escucharnos unos a otros. Entonces, quizás el sector gobierno está atacando ciertas cosas diariamente, quizás los organismos internacionales, incluso entre ellos, tienen diferentes enfoques, algunos tienen una especialidad o son donantes específicamente a lo mejor de primera infancia, pero hay otro que es donante en términos de alfabetización, otro es donante en educación secundaria de adultos, o sea que incluso el enfoque del propio organismo internacional puede variar. Y al sentarnos en una misma mesa, empezamos a tratar de identificar cuáles eran las prioridades país
y eso ha contribuido a ese diálogo y a esa búsqueda de consenso, como usted dice. Además, es importante resaltar que en la República Dominicana, desde el año 2014, se firmó un pacto nacional por la educación, por la calidad educativa. Es un pacto que tiene una mirada hasta el 2030, y ese fue un pacto muy amplio, al cual le da seguimiento allá a todos los compromisos que se hicieron nacionales, que eran, vamos a decir, como grandes nudos que no nos permitían avanzar históricamente, no solo en educación preuniversitaria, sino también en el ámbito técnico profesional y también en educación superior. Y IDEC, como tiene un informe de seguimiento y monitoreo, que de hecho da seguimiento a un 80% de los compromisos de este pacto educativo, porque un 80% de ellos tienen que ver con educación preuniversitaria, pues también se ha convertido en una herramienta que pone a disposición de este tipo de mecanismos, como por ejemplo el pacto, para poder dar esa visibilidad como una especie de accountability, ¿verdad?, claro, del sector. Sí, perfecto. Eso es un mecanismo que yo creo que en la segunda parte del programa podemos traer, lo de los pactos sociales. Recuerdo los trabajos de Bernardo Klinsberg, ¿verdad?, desde la CEPAL y otros organismos. Y acá, Jennifer, en nuestra universidad, pues el doctor Edgar Rodríguez, al quien conoce, pues Edgar ha hecho trabajos para la revista Reforma y Democracia, que es una revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, donde, ¿verdad?, propone este mecanismo de los pactos sociales como una forma de mejorar la calidad de las políticas públicas en Puerto Rico. Magnífico, doctor. Pues dejemos hasta aquí en este segmento. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy conversando con la doctora Laura Sofía Abreu Maya desde República Dominicana, quienes nos está contando sobre esta iniciativa dominicana por una educación de calidad. Doctor, ¿le gustaría hacer alguna otra introducción en este segundo segmento, algún comentario, algo que se nos haya quedado? Bien brevemente, yo quisiera, ¿verdad?, que la doctora nos cubriera dos áreas en este segundo segmento. La primera, muy brevemente, cómo ella evalúa el rol de los organismos internacionales en el desarrollo de la política educativa en República Dominicana. ¿Por qué es importante eso, Jennifer? Porque en Puerto Rico es muy poca la incidencia por nuestra situación política, muy poca la incidencia que tienen los organismos internacionales en nuestras políticas públicas. Y luego que nos dé una mirada panorámica a esos informes que ha desarrollado su organización en pro de la educación pública preuniversitaria en la República Dominicana. Sí, muchas gracias, doctor. Mire, el rol de los organismos internacionales en la República Dominicana es determinante e importante desde histórico, ¿verdad?, desde hace muchísimos años. Por, como usted dice, pues la posición nuestra política, un país que ha estado en desarrollo y siempre ha recibido colaboración de distintos organismos internacionales. En el sector educativo siempre se han destacado distintos organismos internacionales que han colaborado desde asistencia técnica hasta financiamiento de proyectos, acompañamiento y de la mano con el Ministerio de Educación. Y eso ha sido siempre importante y relevante. Hay casos importantes por mencionar, por ejemplo, con el tema de lectoescritura, de esos organismos como USAID, del propio gobierno de los Estados Unidos, ha sido siempre un partner de la mano del Ministerio de Educación desde muchos años atrás. El reto con esto es precisamente cómo algunas experiencias de estas se pueden, algunas pasan quedan en un proyecto piloto, cómo un piloto pueden aprovecharse esas experiencias para escalarlas a nivel nacional.
El reto también es, y ha sido, me imagino que desde siempre que existen y han existido estas colaboraciones, cómo articularlas entre sí para no duplicar esfuerzos, para eficientizar el uso de los recursos, para que no existan choques o intervenciones en la localidad y en los territorios de varias instituciones a la vez, que a lo mejor entonces pueda obstruir en vez de avanzar en una misma dirección. Pero ha sido apoyos determinantes e importantes y creo que lo seguirán siendo. Son normalmente las personas que en este momento y en los últimos años han ocupado posiciones como especialistas académicos o del sector educativo aquí, son personas conocedoras de la política educativa del país y que en nuestro caso se sientan en nuestra iniciativa a tratar de apoyar y buscar esa articulación que no deja de ser un reto siempre para el gobierno. Y bueno, y como usted decía, esa mirada, esa panorámica en 17 informes, desde el 2012, la doctora me decía, bueno, imposible entrar de lleno en cada uno de los informes. No podemos y el tiempo no lo permite, pero sí quería hacerle como una observación de cosas que nosotros hemos llamado lo que son las vamos a decir, condiciones transversales mínimas que después de haber analizado 17 informes y 10 años que vemos que son necesarias para poder garantizar una institución capaz de gestionar el cambio y las transformaciones que requiere el sistema educativo de la República Dominicana. Yo no voy a entrar en detalle en cada una de las políticas principales, pero solo para enunciarle así como grande, ¿verdad? Cuando hemos hablado de la educación inicial o de la primera infancia, pues sabemos que necesitamos todavía ampliar esa cobertura con calidad. Cuando nos hemos referido a la mejora de la calidad de los aprendizajes, sobre todo en primaria, sobre todo en el primer ciclo de primaria, esos primeros años, y sobre todo en alfabetización, aprender a leer y escribir y las matemáticas en la edad oportuna. Eso es importantísimo y es un rezago y una tarea pendiente que todavía tenemos como país. La retención de estudiantes de secundaria, que siempre ha sido un reto, pero después de la pandemia, como en muchos otros países, sobre todo muchachos desde los 15 años, un abandono, una deserción que fue en aumento y que para nosotros todavía es una tarea pendiente, volver a traerlos o buscar una modalidad flexible de que puedan mantenerse estudiando y cómo no perder los que están en aulas ahora mismo y mantenerlos estudiando hasta su graduación. Temas de educación técnico-profesional tan en boga y una necesidad en países como el nuestro, donde las labores técnicas y que tengan vinculación directa con el mercado laboral son tan importantes. Temas como los docentes, la importancia primordial que tienen los docentes y su calidad y su selección adecuada meritocráticamente en el sistema para poder lograr avances. Estas son grandes políticas enunciadas. Yo no voy a entrar ahora en detalle de cada una, pero sí le puedo decir que hemos visto un recorrido donde no importa cuál de estas políticas tomemos, ninguna sería posible si en el sistema no hablamos de fortalecer la estructura institucional del Ministerio de Educación para que sea la base que pueda agarrar cualquier cambio o cualquier política que nos podamos plantear en cualquiera de estas que acabo de mencionar, sin que exista lo que es la despolitización del sector educativo, clave, sobre todo para tener al personal adecuado, bien preparado y en las posiciones y en las cantidades necesarias en las diferentes posiciones que se necesitan en el ministerio y en las escuelas, en los centros educativos, así como en las capas distritales y regionales. Fortalecer la coherencia y la continuidad de las políticas educativas, como mencionábamos en el segmento anterior. De nada vale tener una muy buena política en alfabetización o lectoescritura si empezamos a implementarla y hacemos cambios a los 2 años. Claro. Cambiamos todo, cambiamos la metodología. Entonces en educación los resultados no son de un día para otro, como todos sabemos. La continuidad y la coherencia en esa continuidad es clave. Seleccionando esos programas siempre en base a evidencia, que no sean programas seleccionados porque
se nos antojó en ese momento, hay una coyuntura o así, sino priorizar la selección de esos programas que nos vayan mostrando que dan resultados positivos. Y de ahí la importancia entonces de tener un sistema de seguimiento y monitoreo a aquellos programas que existen ahora mismo para saber efectivamente qué está dando resultados, qué ha dado resultados y por ende nos da pauta de por dónde van los tiros y por dónde deberíamos seguir apostando en cualquiera de las políticas, sea de ETP, sea de docentes, sea de inicial, y sin duda pues desarrollar la capacidad del centro educativo como la unidad ejecutora central del proceso, porque a veces pecamos de diseñar políticas y hablar y querer resolver el problema de la educación desde el edificio central del Ministerio de Educación, donde quizás sabemos mucho de todo lo que está sucediendo, pero a veces se diseñan cosas y entonces la unidad central, el docente, el aula y allí el centro educativo, ese director, se encuentra con problemática que a lo mejor está muy divorciada de lo que se está pensando en un ministerio. O sea que no hay que perder ese foco siempre. Y de hecho, pues también es importante y entendemos y resaltamos estos espacios de diálogo y de consulta del sistema educativo, precisamente para traer a la mesa esas voces que están en la realidad. Los propios docentes, los propios estudiantes, la comunidad educativa, las familias, los directores escolares, que son los que ven el día a día de la educación dominicana. Veo, ¿verdad? Ese punto importante que traen en administración pública en los Estados Unidos, le llaman a ese tema de incluir la base, vamos a decir, la clientela de las políticas públicas, le llaman grassroots politics, ¿verdad? El que venga desde la raíz, y es bueno pues incluir en esas mesas de discusión, incluir en esos personas que nos van a ayudar a formular el problema de política pública, a lograr agendarlo y llevarlo al gobierno como tal, pues incluir a esos sectores, ¿verdad? Porque las mejores políticas públicas, si no contamos con esa base, pues tienen unos problemas serios de implantación. Y acá, Jennifer, en el país lo hemos visto muchísimas veces, que, ¿verdad? Aquí también, sí. Aquí también es un problema, una política pública muy bien diseñada, pero si no es ejecutada, quedará ahí en un papel. Claro. Otra parte que me gustaría dialogar con usted es el tema del acceso a los datos, el acceso a la información de lo que ocurre en el sistema educativo para ustedes poder hacer los informes. ¿Cuán transparente es ese proceso? ¿Cuán fácil? ¿Cuán difícil? Se lo digo porque acá organismos, Jennifer, como el Centro de Periodismo Investigativo, ha tenido que demandar al Departamento de Educación, aunque hay una ley de transparencia gubernamental, doctora, pues se niegan o hay una apatía o no entregan la información a tiempo, lo cual impide pues a estos organismos hacer sus análisis de por dónde va la educación, ¿verdad? Así que me gustaría que nos hablara de ese acceso y de la transparencia y esa línea. En ese sentido, aquí se ha venido fortaleciendo bastante el sistema estadístico del Ministerio de Educación en los años. Entonces, datos que quizás al inicio, cuando empezamos a hacer los informes, no teníamos, ya sí los tenemos. Quizás no por no querer darlos, sino era un tema de retos de poder recoger el propio sistema esa data. Pero ellos se han ido profesionalizando y tienen actualmente un sistema llamado CIGER que recoge los datos, la mayoría de los datos estadísticos. Y también lo que ha mejorado es la entrega de ese informe estadístico del propio Ministerio de Educación, que no sucede lo mismo en educación superior. Aquí, si yo busco ahora los datos del sistema de educación superior, ese ministerio quizá tiene sus estadísticas 1 o 2 años hacia atrás, pero el Ministerio de Educación sí ha ido profesionalizando y fortaleciendo ese equipo. Entonces, los datos nuestros
se basan sin ningún inconveniente y con bastante apertura del Ministerio. Me parece que de las claves de esto ha sido que el Ministerio de Educación está en nuestra mesa de la iniciativa desde el día 1, sabiendo que es una iniciativa que le devuelve a la ciudadanía lo que ha ido avanzando y también los retos pendientes. Es una iniciativa de transparencia en sí misma y hemos tenido bastante apertura de las distintas gestiones desde los inicios. Y al día de hoy la base central de nuestro informe se construye en base a las memorias y al informe estadístico del Ministerio de Educación, que nos los entrega a tiempo. Y nosotros, claro, cuando yo presento el informe, lo presento un año atrás, o sea, vamos a decir, el primer semestre del 2024, presentamos el informe de seguimiento y monitoreo del año 2023, que ellos cierran sus estadísticas anualmente y la entregan con regularidad. En los últimos años ha sido así. Y realmente contamos con esa apertura. Nosotros no nos quedamos solo ahí, porque sería entonces solamente replicar lo que dice el Ministerio. O sea, nosotros ya entonces hacemos una labor de análisis y de aporte en base a lo que han ido diciendo las noticias, porque el Ministerio dice algo, pero luego el sindicato puede decirte otra cosa, luego los padres de familia sacaron una nota de prensa relativo a X o Y, y luego lo complementamos con estudios que se han hecho. El propio IDEC, nosotros hacemos estudios cuando hemos contado con diversos fondos para estos fines, tratamos de mantenerlo así, 1 o 2 estudios anuales, cualitativos o cuantitativos, que nos ayudan un poco a entender mejor ciertas situaciones o ciertas realidades que a veces no comprendemos por ver la simple data. Entonces nosotros, los estudios nuestros, lo que realiza el IDEICE, que es el Instituto de Evaluación de la Educación, en base a lo que dicen las pruebas diagnósticas y las pruebas nacionales de nuestro país, lo que dice el informe PISA o de ERCE o TERCE sobre el país también, sus recomendaciones y estudios internacionales y mejores prácticas que se observen. Entonces, esa es la riqueza del informe, que no es solo simple datos, sino es un análisis de los datos a la luz de estudios, de noticias, y entonces se hace como esa devolución que en sí mismo sería un acto de transparencia, el cual públicamente recibe el ministro de turno, y siempre ha sido así. Entonces, por suerte, aquí se cuenta con esa información. Vamos a decir, falta algunos detalles que uno quisiera desagregar más, y siempre es mejorable, todo sistema estadístico que tú lo quisieras todavía al día de ayer. Pero sin duda contamos con información valiosa para poder realizar el informe. Claro. Doctora, para poder realizar pues toda la labor que ustedes hacen desde la iniciativa, siempre hay una duda, ¿no? Si hay un equipo principal, con cuánta gente cuentan, qué tipo de profesionales componen ese equipo principal, porque por ejemplo nosotros desde el observatorio, si ha tenido la oportunidad de verificar la página web, somos 2, pero hacemos mucha bulla a veces. Pero contamos con colaboradores que son profesores, tanto de nuestra institución como de fuera de la institución, que apoyan diferentes proyectos. Entonces, esto de recolectar datos, hacer los análisis, crear los informes, genera, como lo hablamos mientras estamos en la pausa, genera mucho tiempo analizando, generando documentos, informando. Cuéntenos un poco de esa estructura con la que cuenta el IDEC. Mira, nosotros tampoco somos muchos. Además de mi trabajo como coordinadora del espacio, tenemos la suerte de contar con el doctor Alfonso Aiza, que realmente realiza los informes, el mastermind de las bases de datos, como les decimos aquí, su mente base de datos, y tenemos pues representantes también en la mesa. Por suerte, el comité rector se involucra bastante, y del comité rector hay un petit comité, que son personas bastante activas con la cual desde la coordinación contamos con ellos regularmente y activamente. Entonces, el involucramiento de las diferentes organizaciones, donde colocan incluso un recurso humano muchas veces para apoyarnos dependiendo del momento, ¿verdad? Eso ha sido clave para que nosotros podamos mantenernos en el tiempo. No solamente
en base a recursos humanos, sino también recursos financieros. Nos apoyamos en las distintas organizaciones que forman parte de la iniciativa. Cuando hay muchos estudios, entonces sí lo hacemos a través de contrataciones a expertos o investigadores o en alianza con una institución de educación superior y su equipo de investigadores, y entonces lanzamos en conjunto, a veces incluso con el propio Ministerio de Educación. Y ahí entonces se suman las manos para hacer esto. Pero como tú dices, pues sí tenemos capacidad de hacer ruido porque somos apasionados del tema. Entonces cuando uno está apasionado con un tema, aunque sean dos manos y no tantas, estamos en los espacios, somos parte de comisiones, nos valoran altamente porque somos capaces de llegar a un diálogo, a un consenso, a ser coherentes con una misma postura, a defender y a dar recomendaciones que van alineadas con lo que son las recomendaciones generalmente nacionales e internacionales. Entonces, bueno, ese seguimiento, esa continuidad, esa coherencia y esa pasión por la educación dominicana y por su mejoría es lo que nos ha hecho mantenernos en el tiempo, así siendo un equipo no tan masivo, igual que ustedes. Sí, fíjese que a la audiencia, ¿verdad? Vamos a anotar un punto que trajo ahorita la doctora, que es que unos mismos resultados de un informe, un grupo los puede interpretar de una manera, quizás a la izquierda de los asuntos, otro grupo lo puede interpretar de otra forma a la derecha de los asuntos. Y fíjese la importancia entonces de organismos como su organización y su observatorio, que son organismos que la sociedad civil, el ciudadano común, les da mucha credibilidad y entonces presentan una perspectiva científica creíble, despolitizada o apolítica de los fenómenos que se traen. O sea, ¿a quién le creo, verdad? Porque un grupo dice una cosa y otro grupo dice otra. Pues hace falta ese organismo intermedio que presente la visión científica, la visión técnica de cómo son los asuntos en la realidad, ¿verdad? Así es. Sí, y el reto es ese, ¿verdad? Con tanta información, además, en las redes, los medios, cada vez más bombardeo, y surgen ahora muchos programas de YouTube, muchos comentaristas. A veces es difícil primero saber a dónde buscar la información y entonces también tener credibilidad. Claro. Por eso nuestra fuente de datos pues son las oficiales de lo que el gobierno, ¿verdad? Y que se complementan, bueno, pues con datos del censo, de la encuesta de fuerza laboral, o sea, los organismos oficiales. Y sí se contrarresta pues con esa mirada que es una mirada más cualitativa y una interpretación de esa información, pero en base a estudios, y por eso le decía ahorita la importancia de la evidencia de lo que va mostrando resultados a través de estudios comprobados, ¿verdad? Perfecto. Entonces, eso nos ha permitido poder incluso atrevernos a hacer recomendaciones en diferentes momentos a distintos ministros bueno, nosotros entendemos como grupo que la cosa va por aquí o debería ir por allí. Así que, bueno, a veces es acogida la recomendación y otras veces tarda en acogerse, claro, pero lo sabemos, se hace. Lo hemos vivido. Sí, doctora, muchísimas gracias. Como tal, el tiempo ya se nos ha cumplido, pero me gustaría que se despidiera y nos brindara alguna última información que quisiera compartir. No, pues agradecerle a ustedes nuevamente pues el tiempo, el espacio y, como dije en un inicio, un honor para mí que desde su observatorio con tanto prestigio nos hayan tomado en cuenta y que esta sea ojalá el inicio de una relación también de colaboración y de contribución, donde podamos lograr incluso enamorarlos a ustedes más del sector educativo, porque para nosotros ahí que está el corazón. Y nosotros desde IDEC siempre vemos las cosas con esperanza en los avances del sistema, que tanto informe, a veces uno piensa, bueno, íbamos avanzando poco, pero y nos surgen preocupaciones y a veces no vamos al ritmo deseado,
pero sin duda hay un compromiso que seguiremos manteniendo porque vemos al final la importancia de este tipo de espacios en poder colocar sobre la mesa los temas importantes para poder lograr una educación de calidad, equitativa y de calidad para todos, en este caso pues todos y todas los dominicanos. Muchísimas gracias a ustedes. Doctora, muy agradecidos con la oportunidad y por haber participado en el programa de hoy. Doctor, ¿alguna reflexión final? Simplemente invitar a los oyentes que quieran profundizar, quizás encontrar alguno de los estudios que ha presentado la doctora. Está en www.idec.edu.do. Esa es la página web de IDEC y allí pueden entonces encontrar toda la información, tanto de contacto de la doctora y de los otros investigadores como los productos que se han generado desde esa organización. Así es, muchísimas gracias, doctor Vera, muchísimas gracias, doctora Laura Sofía Abreu Maya, por aceptar nuestra invitación y compartir esas experiencias tan maravillosas desde la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Así que, amigos, les recordamos a todos ustedes que pueden conseguir este programa, la retransmisión y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.